su corazón y su mente a la palabra del Señor que le vamos a compartir en estos momentos. Padre, gracias en el nombre santo de Cristo por la vida de cada persona que está aquí. Los que han pasado de muerte a vida, Señor, toda la honra y la gloria pertenecen a ti porque tú lo has hecho, Señor. Que este día signifique para ellos crecer en el amor a tu nombre, Señor, y en el anhelo de hacer en todo tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La escritura es primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en la versión 1960, la que nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De este texto, tomando estas palabras de agradar a Dios, hemos tomado el mensaje: ¿cómo agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si agrada al Señor, está haciendo lo más importante que puede hacer en su vida, ¿no? No hay nada más trascendental que eso. Fuimos redimidos para hacer la voluntad de Dios y agradarle. Gracias, Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesús. En el contexto dice que esa vida que agrada a Dios es una vida de pureza en lo sexual para los jóvenes y también para los casados. Que vivamos en santidad, que tengamos hogares en santidad como una manera de agradar a Dios. Pero la Biblia habla mucho más ampliamente de eso. Habla de honrar a Dios, de hacer su santa voluntad, de glorificarle, y en este texto de agradar a Dios. Dice una parte que podemos los creyentes agradarle a Dios en todo, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra, Colosenses 1:10. En Hebreos dice que sí, miramos al que necesita y aportamos para sus necesidades, que Dios se agrada de estos sacrificios. Y también repite la palabra de Dios a los que tienen padres todavía, que si ellos obedecen a sus padres en todo, que esto agrada a Dios. Bueno, hay muchas cosas en las que la Escritura nos manda agradar a Dios en todo. Qué bendición ocuparnos de eso en vez de las cosas vanas de esta vida. El texto dice: como os conviene agradar a Dios. ¿Por qué nos conviene agradar a Dios? Porque es conveniente que cada uno de nosotros agrade a Dios. Es conveniente primeramente porque fuimos redimidos para agradar a Dios. La Escritura dice así en Romanos 15: así que recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Específicamente fuimos comprados por un precio que no puede contabilizarse para glorificar a Dios, hacer su voluntad, agradarle en un nivel muy alto. Y solo los creyentes tienen esa capacidad dada por el Señor Jesús de poder glorificar a Dios. Entonces, en primer lugar, es conveniente, es importante, debemos anhelar siempre eso, porque agradar a Dios es el propósito por el cual hemos sido salvados. Y también sabemos que agradar el corazón de Dios es lo más alto que usted puede hacer en esta vida. Y solo los hijos de Dios podemos hacerlo, ¿no? Solo los hijos de Dios podemos glorificar a Dios.
Hay muchas cosas que el hombre puede hacer en esta vida. Aún los que están afuera de los caminos de Dios, ellos a través de la historia han hecho cosas impresionantes, porque el hombre es creación de Dios y tiene un potencial tremendo para lograr cosas. Y han inmortalizado, como se dice, sus nombres en el arte, en la economía, en muchas cosas. Han dejado la huella imborrable de lo que hicieron cosas grandes. Pero nosotros tenemos el privilegio de hacer algo que es lo más grande, lo que tiene valor eterno, es agradar el corazón de Él, ¿cierto? Cuando usted y yo agradamos a Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados y salvados. Sí. Quien no esté encaminado a esa meta debe saber que ese es el propósito por el cual usted fue alcanzado. No fue solamente para que escape del infierno y vaya al cielo. La salvación es gloriosa. De la salvación hablaremos toda la vida. Costó un precio muy grande que no puede contabilizarse. Pero no solamente fue para que escape del infierno y vaya al cielo, fue para que glorifiquemos a Dios. Fue para que agrademos el corazón de Él. ¿Por qué más es bueno? ¿Por qué conviene agradar a Dios? Esto es muy importante. Además de cumplir la meta más alta de la vida, así como un deportista tiene una meta, establecer la marca más alta, ¿cierto? El tiempo más impresionante de una carrera. Un alpinista, un montañista, o como le llaman ahora, un escalador, pues quiere subir al Everest, el pico más alto del mundo, a casi 9,000 metros de altura. Toda la gente tiene un propósito, pero nosotros tenemos ese propósito de agradar a Dios. Y al agradar a Dios, ¿qué sucede? ¿Qué más? ¿Por qué nos conviene? Aquí debe haber muchos padres y madres, ¿no? Y seguramente que como cristianos son excelentes padres. ¿Qué anhela usted para su hijo? ¿Que esté por ahí todo confundido, aburrido, cansado, triste, llorando? ¿Cómo quiere verlo? Usted como padre y madre normal, usted hace lo máximo por el bienestar de sus hijos, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida, en la salud, en física y mentalmente, usted quiere que él esté cantando de gozo, que espontáneamente cante. Así ve uno los hijos cuando se sienten amados. Eso hemos visto, ¿cierto? Ahora le hago una pregunta. ¿Quién es mejor padre, usted o el que está arriba? ¿Cree que el que está arriba está contento si lo ve a usted frustrado y confundido? No, ¿cierto que no? ¿Por qué quiere que le agrademos a Él? Porque si le agradamos vamos a tener el testimonio de que estamos agradando a Dios. La Biblia enseña en esa lista de los héroes que presenta el libro de Hebreos, de esos hombres tremendos que hicieron la voluntad de Dios, dice que tuvieron el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en ese testimonio? De tener la certeza por la palabra y por el Espíritu que mi vida, quien quiera que sea mi trasfondo, mi condición social o económica, intelectual, pero que mi vida, por haber sido salvada, regenerada y adoptada como hijos de Dios, y que estoy encaminado y estoy aprendiendo día tras día a caminar en esa senda que es agradar a Dios, también tengo el testimonio de que estoy agradando a Dios. ¿Usted quiere tener eso? Pues yo digo que esa es verdadera riqueza, que eso es disfrutar de la vida, ¿no? La nueva vida, tener el testimonio de que mi vida agrada a Dios. En medio de todas las debilidades y flaquezas que como seres humanos tenemos aún siendo creyentes,
pero que podemos agradar a Dios porque por el Espíritu de Dios estamos encaminados a eso, a honrar y glorificar, agradar a Dios. ¿Por qué más conviene que nosotros agrademos a Dios? El que agrada a Dios es una bendición a los demás. Cada creyente debe anhelar hacer una bendición a sus hermanos. Somos parte de un cuerpo, estamos unidos. Vamos a vivir eternamente en una familia, ¿cierto? Y Dios quiere ahora ser glorificado, ver que entre nosotros nos apreciamos, nos respetamos, nos amamos, que no nos pagamos mal por mal, ni cosas por el estilo. El que agrada a Dios tiene la capacidad de ser bendición a la demás gente, a los demás hermanos y hermanas. Los que agradan a Dios son personas también que son el mejor ejemplo para el mundo. Le aseguro que millones han sido alcanzados por el testimonio, por la vida que otros tuvieron. Un anciano que ha estado aquí predicando, de apellido Holles, es muchos tiempos, años atrás, estuvo 3 días en un hotel y luego liquidó lo que debía y cogió su maleta y se fue. La administradora del hotel, cuando Ernesto Hall había caminado unos pasos, esa mujer dijo: por favor, no te vayas. Dime una cosa, ¿qué es lo que has aprendido tú a vivir? ¿Por qué tu vida es tan diferente de la de otra? Quiero que me enseñes la vida que tú vives. Hall no le había hablado ni una sola palabra a la administradora del hotel, pero la vida del hombre le impactó tanto a esta mujer que dijo: no te vayas sin decirme qué es lo que has aprendido para que tu vida sea tan diferente. Millones, este servidor fue preparado para rechazar el evangelio. Soy de una familia terriblemente religiosa. En mi familia hay monjas, primos a punto de ordenarse para sacerdotes. Cuando salía de la misa compraba los libros escritos por los jesuitas, los más acérrimos enemigos de los cristianos. Libros para prepararse en contra del mensaje de los evangélicos. Estaba bien preparado para rechazar de cualquier forma. Pero cuando mi orgullo religioso estaba por el polvo, Dios puso una familia delante de mí y Dios lo usó para llevarme a Cristo. Nunca me hablaron. Dios sabe que digo la verdad, que hace casi medio siglo una familia covaleda no me habló una sola palabra, pero al verlo yo sentí algo que no podía explicar. No podía explicar. Lo que yo no sabía era que era olor de Cristo. Así dice la Biblia, ¿cierto? Que somos olor de Cristo. Algo indefinible. ¿Qué es? Claro que iba a entender una persona sumida en la desgracia del pecado. ¿Qué iba a entender el olor de Cristo? Pero sí me tocó en mi espíritu, y sin hablarme una sola palabra, este servidor se convirtió. Después me regalaron un Nuevo Testamento y cosas por el estilo, me invitaron a la iglesia, pero yo había tenido una experiencia tremenda de conversión. El Señor me habló. Qué grande es el Señor, ¿cierto? Somos entonces privilegiados de agradar a Dios. Tenemos la vida más excelente de los seres humanos aquí en esta tierra. Agradar a que nos dio la vida y nos salvó. Tenerle testimonio que estamos agradando a Dios, que tenemos la vida con el más alto propósito, que podemos ser de bendición a creyentes y no creyentes, y ser un dolor de cabeza para el diablo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sí. Nos conviene agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Es fácil o es difícil? Si me dice que es fácil, le creo. Y si me dice que es difícil, también le creo. Y si me dice que es imposible, le creo 100%, porque es imposible si dependemos de nosotros mismos, ¿no? Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Así como solo Él nos pudo salvar, y bien salvados, no medio salvados,
sino con una salvación tan perfecta que ni Él mismo puede hacerla más perfecta. Con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hola, perfectos. ¿Cuántos son perfectos? En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de las actitudes o la conducta no es perfecta, pero lo que Dios nos ha dado es absolutamente perfecto. Lo que Él compró en la cruz es absolutamente perfecto. Si alguno no recuerda el texto, es Hebreos 10:14, literalmente dice: con una sola ofrenda. La ofrenda del cuerpo de Cristo, a veces se llama ofrenda, a veces se llama sacrificio, y a veces en un solo texto habla de las dos cosas, ofrenda y sacrificio. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo Él, así como solo Él nos podía salvar, solo Él nos capacita para honrar, para agradar a Dios. Dios nos salvó por medio del sacrificio de Cristo, pero Dios nos ha unido a Cristo. Más de 160 veces el Nuevo Testamento enseña que estamos unidos a Cristo por el Espíritu. Entonces sí es posible, ¿cierto? Sí es posible agradar a Dios, porque no depende de nuestra habilidad, depende de que Cristo obra en nosotros. Así lo dicen textos. No tengo tiempo de mostrar muchos textos, pero si quiere leer en su casa Romanos 15 del 1, allá los va a leer en el momento, pues es mejor que escuchemos por un momento. Pero así lo presenta la palabra de Dios, que Él puede poner un sentir en nuestro corazón y glorificar a Dios. Qué hermosa es la vida cristiana, ¿cierto? Qué privilegio tan alto sentir en mi corazón, tan pequeño, torpe, y sin embargo la gracia del Señor es tan grande que podemos sentir una medida pequeña de lo que Cristo siente en su corazón hacia el Padre, y yo poderlo expresar ante Dios. Eso es parte de la vida cristiana, o como la esencia de la vida cristiana. Entonces, si es posible, si sabemos cuál es la forma, cuál es el método, cuál es la forma de glorificar a Dios. Como no podemos ser salvados jamás, no existe la más remota posibilidad de que el hombre sea salvo de alguna otra forma que no sea por medio de Cristo. Es absolutamente imposible. Escúchame, las personas que son nuevas. La Biblia enseña de principio a fin que el pecado no tiene solución por parte del hombre. Todos los hombres juntos no pueden solucionar un solo pecado de un ser humano. Todas las religiones juntas, los 5 grandes sistemas que hay, 3 que nacieron antes de Cristo y 2 que nacieron después, el islamismo y el catolicismo, todos ellos juntos no pueden solucionar un solo pecado de un hombre. El único que lo solucionó es Cristo, ¿cierto? Ahora, la Biblia enseña de principio a fin que el pecado no tiene solución. A veces lo dice literalmente, como Salmo 49, hablando de la condición del hombre, dice: la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Así lo dice. Otra escritura dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, aún tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová. Y podíamos pasar tiempo explicando que la Biblia enseña: no hay solución para la culpabilidad, en lo más mínimo, por parte de nosotros mismos. Pero la prueba más contundente que Dios le da al hombre, el mensaje más contundente que le da al hombre, que en su condición de pecador no puede ser, ni puede borrar sus pecados, ni puede dejar de ser pecador. 2 problemas: ni borrar sus pecados, ni dejar de ser pecador. El hombre es un esclavo. La prueba más contundente que no hay solución para el pecado es que el único sin pecado, el Hijo de Dios, tuvo que ser masacrado en una cruz por usted y por mí.
como ese lindo canto que están cantando, ¿cierto? De Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el Nuevo Testamento dice lo mismo, que él en su cuerpo llevó en la cruz nuestros pecados. La prueba más contundente que Dios le da al hombre, que no puede salvarse a sí mismo por absolutamente nada aparte de Cristo, es que Cristo haya tenido, el único inocente que ha pisado esta tierra, tendría que ser masacrado en una cruz como si se tratara de un criminal, pero fue por usted y por mí. Allí pagó la totalidad. No hay otra esperanza para usted, no la busque. Pero para nosotros los creyentes, así como solo Él pudo salvarnos, solo Él nos capacita para tener una vida que agrade a Dios, que nos satisfaga a nosotros, que bendiga a los demás, que sea un testimonio al mundo y un dolor de cabeza a los enemigos, para la gloria de Dios. Amén. ¿Quién nos capacita? Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted fue salvado en la cruz, pero usted nació de nuevo y usted fue adoptado como hijo de Dios y ha sido puesto en contacto espiritual con Cristo. Eso lo repite la Biblia más de 160 veces. La vida cristiana, la esencia de esa vida es que estamos unidos con Cristo. ¿Le gusta? Qué asombroso, ¿no? Pablo dijo, es un misterio entre vosotros los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Lo hizo Dios por su gracia, no es mérito de ninguno de nosotros, y por estar unidos a Él es que nosotros podemos glorificar a Dios. Si es que depende de qué. ¿Cómo hace Cristo para glorificar a Dios a través de nuestra vida? Él nos capacita. Y aquí sí cabe la pregunta, ¿no? Vital. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué lugar tiene Cristo en su vida? La manera como Él forma su vida. La Biblia dice, después de que ha sido salvado, regenerado y adoptado como hijo de Dios, que usted tiene crecimiento, edificación, madurez y una vida de plenitud, una vida que agrada a Dios y que bendiga a los demás, creyentes y no creyentes. ¿Cómo lo hace Cristo? Él tiene sus métodos y un método absolutamente único. Él debe poder obrar en su vida y en la mía por su palabra y por su espíritu. Si Él puede hacerlo, si la puerta está abierta del corazón para que Él haga eso, la mente y el corazón a su palabra y a su espíritu, a una vida de comunión y oración, entonces Él está haciendo su obra. Entonces espontáneamente alabamos a Dios, espontáneamente por el Espíritu clamamos, Abba, Padre. Entonces, claro, es lógico preguntarle, ¿qué lugar tiene, qué lugar ocupa la palabra en usted? ¿Qué espacio tiene en su mente y su corazón para la palabra? En Colosenses dice que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros. ¿Qué tanto abunda o qué tanto escasea la palabra de Dios? ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque ella no es logo, simplemente palabra. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? Su palabra es otra cosa. No es simplemente la palabra tal como la conocemos entre los seres humanos. Es una palabra con vida y con poder que puede crear en nosotros lo que no existe.
Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y el corazón. ¿Para qué lo hace? Para hacer la obra de Dios en nosotros. El profeta Jeremías dijo, a través del profeta Jeremías, Dios dijo: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Se necesita el fuego de la palabra para despertar el corazón dormido, apático, indiferente hacia Dios. Se necesita el poder de la palabra como martillo para golpear la conciencia, a veces endurecida hasta de los mismos creyentes. Sí, seguimos siendo humanos y frágiles, y a veces los creyentes tenemos corazones duros que necesitan ser golpeados por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es vida? Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Pero a mí me encanta lo que dijo Dios a través de Isaías, que dijo que así como la lluvia desciende y hace fructífera la tierra, así dice: enviaré mi palabra y no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Lo que Dios quiere hacer en su vida lo hace por su palabra, porque esa palabra es usada por el Espíritu. El Espíritu inspiró la palabra que está escrita, y no lo decimos como una repetición de cajón más. Conocemos. La Biblia dice que Dios llama a los necios para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes y a los viles. Yo me considero más que necio y vil, más que necio y débil. Yo estoy contado entre los viles, y yo amo a Dios. Qué grande es el poder de Dios, ¿cierto? Después de vivir en la vileza, el testimonio en mi espíritu es que cada vez amo más a Dios en medio de todas las sorpresas de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué lugar tiene el Espíritu de Dios en su vida? Dios, si lo decimos Dios está bien, si lo decimos el Espíritu de Dios está bien, si lo decimos Cristo también está bien. ¿Qué lugar tiene la palabra y qué lugar tiene el Espíritu de Dios? Porque esos son los poderosos instrumentos para salvar y para transformar la vida de los creyentes. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Escribió: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio primero para la salvación, pero luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, es decir, para hacer la obra que Dios quiere. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Cuánto les gusta ser perfectos? No seremos en un sentido absolutamente perfectos hasta después de la resurrección, pero Dios llama perfectos a aquellos en los cuales su palabra está obrando. Si usted ama su palabra y tiene un corazón y una mente en contacto vivo con la palabra de Dios, entonces para Dios usted es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? Porque la oración juega un papel tan importante, tan trascendental. Ojalá que amemos la palabra de Dios con el valor que la palabra de Dios le da. En este momento en el cielo, el trono de donde se gobierna el universo, el trono del Dios eternamente uno y eternamente trino, allá se ora. Qué tan importante es la oración. Cuando nos unimos en oración, los creyentes estamos uniéndonos al trono de Dios. Amén. Sí. Tal vez la mejor manera de entender lo que trato de explicar del valor de la palabra y el valor de oír y abrir el corazón a la palabra de Dios es señalarle el ejemplo de Israel. Porque la palabra de Dios nos autoriza para mirar el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando en Romanos 15 dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió.
Todos los buenos ejemplos están para enseñarnos, para nosotros seguir el ejemplo. Pero cuando hay malos ejemplos también están para enseñarnos, para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Recuerdan cómo Dios libertó a la descendencia de Abraham, su siervo, que estaba esclava en Egipto, cierto? Y tal como había prometido, Dios los liberó. Hizo señales allí, trajo castigos y plagas sobre ese pueblo pagano de Egipto, y luego los sacó y partió el mar. Los llevó al desierto para guiarlos hacia la tierra prometida. Allí les dio maná, la mejor comida que ha existido, la mejor dieta que ha habido en esta tierra, porque ellos en 40 años nadie estuvo enfermo. Las damas deben aprender, cierto, esa fórmula para alimentar la familia. Sí, así dice la Escritura. En esos 40 años muchos murieron por el juicio de Dios, pero no hubo enfermo, porque ese maná que ellos se cansaron a veces y protestaron, era capaz no solo de nutrirles, sino de conservarles la vida sin enfermedad durante toda la travesía en el desierto. Qué grande es Dios, ¿no? Y pasaron como 2 años, creemos que era lo presupuestado por Dios para entrar en la tierra prometida, porque allí en el desierto iban a ser instruidos con los 10 mandamientos. Allí se construyó el tabernáculo, que duró como 1 año la construcción. Allí eran preparados para cómo se iban a comportar como nación. Allí les dio cantidades de leyes. Y cuando él llegó, a los 2 años estaban allí en la frontera de la tierra prometida, en Cades Barnea. Pero en ese día le fallaron a Dios, no creyeron. Pecaron contra Dios no creyendo. Y allí Dios declaró algo extraño. Habiendo visto todas esas señales en Egipto y luego a través del desierto en esos años, todas maravillas, y dijo: ¿hasta cuándo no me creeréis? Pero habiendo visto todo esto, pero el Señor conoce los corazones y dice la verdad: ¿hasta cuándo no me creeréis? Porque Dios les dijo: les he sacado para llevarles a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos, ¿por qué dijeron: nos ha sacado para matarnos? Y lo seguían repitiendo: nos ha sacado para matarnos. Y luego les dijo: bueno, que se cumpla la palabra de ustedes. Ustedes han dicho que yo los saqué para matarlos, mueran en el desierto. Y los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, todos perecieron en el desierto. Dijo: ahora vagarán por el desierto. Y estuvieron 38 años más vagando, hasta que toda la generación mayores de 20 años que salieron de Egipto, todos perecieron. Vieron todas esas maravillas, recibieron todas las bendiciones, y sin embargo dice: no me creyeron. Parece muy extraño. ¿Cómo es que no creyeron mirando todo eso? ¿Sabe por qué no creyeron? El Salmo 78, versículo 8, no vamos a esto, léalo en su casa. Es la historia resumida de Israel, el Salmo 78. Pero el versículo 8 nos da la explicación por qué no creyeron, por qué perecieron en el desierto, por qué con tantos privilegios dados por Dios y no entraron en la tierra prometida. Ese versículo 8 dice, recordando a esa generación de rebeldes incrédulos en el desierto, que escucharon de Dios cantidades de veces, que les dijo: les he sacado para llevarles a una tierra incomparable, la tierra que yo he bendecido, una tierra única. Y así es. No hay tiempo de explicar por qué. Y ellos decían: oh, nos ha sacado para matarnos. Le contradecían a Dios. ¿Por qué no creyeron? Porque Dios tuvo que decirles: si no puede cumplirse mi palabra, que se cumpla la de ustedes. No tenían gratitud para con Dios. Sí. El Salmo 78, versículo 8 nos da la clave. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la causa
¿por qué sus corazones no creyeron y no agradaron a Dios? Hablando de esa gente rebelde que pereció en el desierto, y no, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Escuche esa palabra, ¿no? Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Está usted escuchando una palabra clave en la vida de agradar a Dios? El que nos capacita es Jesucristo, por mediante su poderoso espíritu, y su palabra nos edifica para hacerlo. Si no hay una disposición del corazón de verdad, si disponer el corazón a su palabra y a su espíritu, a la oración, no hacemos una disciplina, una práctica que mejora día tras día, entonces se podrá cumplir, podemos repetir la experiencia de ellos. Ellos después de fallarle al Señor, estuvieron 38 años vagando en el desierto. Note esto, siguió lloviendo maná, ¿cierto? Estaban siendo bendecidos por Dios y andando fuera de la voluntad de Dios. Qué grande es Dios, ¿no? Ajá. Y algunos podrían decir, y estamos bien, tenemos comida, ¿no? Así nosotros como creyentes también podemos experimentar ciertas bendiciones y no estar encaminados realmente en el propósito de Dios, de que nuestra vida esté encaminada realmente a agradarle a Él, y que tengamos como meta crecer, como dice el texto, que abundéis más y más. ¿Cuántos quieren abundar y crecer en eso? Eso está al alcance de nosotros, que cada vez conocemos más el amor de Él y cada vez respondemos más y más. Porque es bueno advertir en nuestro medio que somos con una herencia religiosa tan fuerte, y pensar confiar a veces en los propios méritos. Yo le doy una buena noticia: nadie está llamado a amar a Dios para que lo ame. Él nos ha amado tanto, y nosotros lo único que hacemos es responder al amor de Él. Fue el apóstol Juan que escribió ese mensaje tan corto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo lo dice de esta manera muy graciosa, y es un texto del Antiguo Testamento. Dice: ¿quién le ha dado a Él para que Él tenga que retribuirnos? Nadie. Él nos ha dado todo. Creyentes y no creyentes, todos somos endeudados con Dios. Todos, ¿cierto? Deudores. Pero nosotros los creyentes somos conscientes de que Dios nos ha amado, no permitió que muriéramos en nuestros pecados, que nos guió por todos los medios que le plació hasta que llegamos a la fe en Jesucristo. El Señor Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La iniciativa de la salvación viene de Dios. A Él le debemos todo. Todo lo que hacemos es en respuesta al amor de Él. Pero los que responden van creciendo en su comunión, en su conocimiento de Él, y entonces cada vez más se cumplirá lo que está escrito, que abundemos en eso de agradar a Dios. Es posible, porque es Cristo quien nos capacita, ¿cierto? Como Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y mucho más que eso, por supuesto. Él expresó, es el maestro único que nos enseña, además de Juan, también de esa bendición tan grande que Dios nos ha dado, que nos salvó y nos ha unido a Cristo. Y por estar unidos a Cristo, tenemos el potencial de agradar a Dios. Cristo nos capacita mediante su Espíritu. ¿Qué lugar tiene? ¿Qué espacio hay para Cristo, para su palabra, para su Espíritu, para la oración en su vida? Cuando estábamos en el mundo teníamos una religión, y en el mundo, cuando ya estábamos agotados, extenuados completamente, teníamos que ir a dormir después de la jornada de trabajo. Los mejores decíamos un Padre Nuestro y una Ave María o dos Ave María, ¿cierto?
Y en la mañana, como ya nos coge el día para ir a trabajar otra vez de afán, hacíamos alguna cosa. Como ese fue un hábito de tantos años, tenemos el peligro, corremos el peligro de repetirlo, que ahora con Dios también, que el tiempo más malo se lo damos a Él. Cuando ya estamos cansados, cuando ya lo único que servimos es para dormir, porque hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, entonces miserablemente le damos de lo peor de nuestra vida. Cuando ya nuestra mente ya no aguanta más, nuestras fuerzas ya no pueden más. Y en la mañana de afán también. ¿Eso es amar al Señor? Un hombre que estuvo aquí en esta iglesia, un argentino, dijo: para muchos creyentes, el Señor es como la caneca de la basura en la casa. Lo más malo se tira ahí, en esa caneca. Y los creyentes a veces con el Señor hacen eso. El billete más viejo lo dan en la ofrenda. Y cuando ya no hay tiempo, una oración de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo tiene usted para el Señor? Y tiempo de verdad, aislado de todo. Un tiempo dedicado a Él. Las que eran novias, ¿recuerda cuánto deseaba escuchar al novio? Allí, de tú a tú. ¿Tiene más importancia el novio que el Señor? ¿Hay alguien mejor que Él? ¿Él no es digno de ser amado? ¿Él no es digno de ser escuchado? ¿Él no merece el primer lugar en nuestra vida? ¿Lo mejor de nuestro tiempo en la mañana? Él nos dio ejemplo. Dice que iba a un lugar oscuro. Cuando estaba todavía oscuro, apartado, y ahí estaba con el Padre Celestial. No tenía pecado, ¿cierto? Era así. Y sin embargo buscaba de esa manera a Dios. Yo creo que usted sabe igual que yo. No podemos decir que amamos al Señor si no amamos su palabra. Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y luego de una promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ninguno de nosotros puede engañarse diciendo: amamos al Señor, pero no amamos su palabra. No nos engañemos. Es la palabra que ordena que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Colosenses 3. No hay tiempo de entrar en todas esas lecturas. ¿Cuántos van a disponer el corazón para que Dios intervenga? Cuando usted y yo seriamente tomamos la palabra, dejando todo a un lado, en privado si es necesario, quietos en la presencia de Dios para entender y oír al Señor. Dos cosas hace Él: nos da entendimiento, pero como Él conoce nuestra condición, nuestras necesidades, va a hablar al corazón, porque lo conoce más de lo que usted se conoce. Qué lindo es escuchar cuando Él habla a nuestra condición, ¿cierto? A nuestras necesidades. Eso es disponer el corazón. Cuando usted siente la presencia del Espíritu de Dios y usted saca tiempo para estar en oración, consciente de la presencia de Dios, usted está abriendo disponiendo su corazón. Recuerde lo que le pasó a los israelitas, ¿no? Después de todos los milagros no creyeron, porque a la palabra de Él no dispusieron su corazón. Dios hablaba y ellos solamente tenían en su mente: ¿cómo nos va? Nos va a matar. Y yo digo: bueno, eso es lo que ustedes han creído, cúmplase la palabra de ustedes, no la mía.
¿Cuántos aprendieron la lección? ¿Recuerdan aquel episodio hermoso cuando en una familia habían dos hermanas que amaban al Señor, creían en Él, que era el Hijo de Dios? Y vino a Él y le estaban haciendo un banquete. Y una de ellas estaba afanada preparando la comida y la otra ahí escuchando al Señor. Y vino la que estaba trabajando y le dijo: oiga, ¿no te da cuidado que esta no me está ayudando a nada? Dijo: ¿cómo así? Más o menos, el Señor. Ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Qué es lo mejor para usted y para mí? Igual que para María, estar a los pies de Cristo. ¿Y qué tal la oración? Toda la vida nos la pasamos aprendiendo sobre la oración. La oración tiene tanto valor que aprendemos y aprendemos y aprendemos sobre el valor de la oración. Lo último que este servidor ha aprendido en medio de la torpeza es que cuando yo de verdad me acerco al trono de Dios por la fe en Jesucristo y la fe en su sangre que me limpia para poder estar delante de Él, y me dispongo a orar sin límite de tiempo, ¿qué sucede? Es una manera de abrir, de disponer el corazón a Él. Muchos de ustedes han leído o tienen memoria que en los profetas y en los salmos dice: buscadme y vivirá vuestro corazón. Y hemos buscado los clientes, todos los clientes tienen ese testimonio, ¿cierto? Estaba tan confundido, estaba tan triste, estaba así, pero busqué al Señor. ¿Y qué pasó? Todo cambió. ¿Por qué cambió? Porque la oración es como abrir, es como disponer el corazón a Dios. Me siento animado a recordarle una palabra que el Señor me dio hace unos años en nuestra congregación. A lo menos para nosotros nos habló muy duro. De pronto para usted también. Fue en tiempo de ayuno y oración. Y estábamos orando por grupos y el Señor me dijo: levántate y habla. Y yo sabía que el Señor iba a hablar a través de mí. Y ¿cuántas veces, o no muchas veces, pero sí hemos escuchado muchas veces la voz del Señor suave diciéndonos, bendiciéndonos, consolándonos? Pero en esta vez me habló tan fuerte que me estaba diciendo: sordos, ¿hasta cuándo no tendrán su mente y su corazón en contacto con mi palabra? Sordos y duros de corazón, ¿hasta cuándo no dispondrán su interior, su espíritu a mi espíritu? ¿Hasta cuándo no le darán el valor a la oración que yo le doy? ¿Será para usted también ese mensaje? Gracias, pastor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Colóquese de pies, por favor. Y escuche esto, hermanos. Si hemos sido atentos a lo que Dios está hablándonos, entonces tenemos que entender con claridad que el Señor nos reunió aquí para decirnos unas cuantas verdades que usted y yo no podemos olvidar. No estamos aquí porque planeamos estar aquí. Estamos aquí porque Dios quiso que estuviésemos acá. ¿Y cuál es el fin de que estuviésemos acá? Que escucháramos lo que Dios tenía que decirnos. Todos nosotros decimos: yo quiero agradar a Dios. Pero esta mañana ha sido claro el Señor hablándonos cómo podemos agradarle. Podemos agradarle porque es conveniente. Esa es la razón por la que debemos agradar. Porque es conveniente. ¿Y por qué es conveniente? Porque usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Es conveniente porque la vida en el Señor, unidos a Él, es la única vida que trae paz, que trae felicidad, que nos lleva a los niveles que Dios quiere. Es conveniente porque es la vida de acuerdo a su palabra.
No hay otra manera de vivir la vida en esta tierra sino con su palabra. Y por eso es conveniente que tú y yo le agrademos. Ahora Él dice en su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él dice en su palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esta mañana el Señor nos está hablando profundamente. ¿Qué tal si cierra sus ojos donde está y hablamos con Él y le decimos: Señor, gracias. Gracias por darme oídos para oír. Gracias por hacer atento mi corazón para escuchar su voz, no solamente con mis oídos, sino con mi corazón, Señor, y saber que me está llamando a hacer lo que es su voluntad, y saber que me está llamando a hacer lo que a usted le agrada, Señor, hacer todo lo que conforme a su palabra es menester que hagamos, Padre. Señor, muchas gracias en esta hora por estar con nosotros y por ayudarnos a entender, Dios, que la vida cristiana es más que venir a la iglesia, es más que orar algunos minutos en la vida, es más que tener la Biblia, es más que decir que somos cristianos. La vida cristiana es vivir una vida que le agrade a usted, Señor, en todo lo que hagamos. Una vida que agrade cada día, en la que abundemos más y más, porque es su voluntad perfecta, porque está en armonía, Señor, con lo que su corazón determina y ha deseado a través de los tiempos. Señor, gracias por hablarnos de esta manera y ayudarnos a entender lo que usted ha planeado para nuestras vidas. Y yo no sé, hermano, si usted ahí donde está puede levantar sus manos y decirle: Señor, aquí estoy, gracias. Perdóneme por mi tiempo en el que yo no dedico suficiente tiempo a la oración. Perdóneme por no dedicar tiempo para meditar su palabra, Señor. Perdóneme, Señor, cuando presto más importancia a otras cosas que a la calidad de vida, Señor, que se requiere, que a estar cerca de la fuente que da vida y vida permanente. Dígale: Señor, perdóname por escoger no la mejor parte, sino por escoger aquella parte que me roba el tiempo, aquella parte, Señor, que me distrae, aquella que me hace disperso, aquella que no me acerca, aquella que no me lleva a tener una relación, Señor, significativa. Perdóneme por no escoger la mejor parte de estar a sus pies, de rendirme y de amarle con todo mi corazón. Dígale: Señor, yo levanto mis manos a su presencia. Y en esta hora me rindo, Señor, delante de su presencia para decirle: Dios, yo quiero honrarle. Yo quiero hacer su voluntad perfecta. Yo quiero vivir con todas mis fuerzas, haciendo lo que le agrada, haciéndolo, Señor, lo que a usted le gusta, haciendo lo que es digno de un hombre, de una mujer que ha sido redimido por la sangre de Cristo, aquello que es digno para el Dios eterno, aquello que es digno para el Dios redentor, aquello que es digno para el Dios que me ama por encima de todas las cosas. Dígale: Señor, aquí estoy para rendirlo todo y para decirte: Dios, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo quiero hacer su voluntad perfecta, yo quiero unir mi corazón al suyo y hacer conforme a todo lo que usted ha determinado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame en esta hora, Señor. Usted puede hacer un compromiso con Dios. Usted puede hacer un compromiso con Dios desde ahora mismo y decir: Señor, cada momento, cada instante que me regales de la vida, cada momento que me permitas vivir
Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero escoger la mejor parte. Yo quiero estar atento a su palabra. Yo quiero vivir a Cristo. Yo quiero reproducir a Cristo. Yo quiero hacer como Cristo. Yo no quiero separarme de Cristo, porque separado de Él nada puedo hacer. Dígale: ayúdame, Señor, a permanecer en Cristo y en su palabra. Ayúdame a dejar que el Espíritu Santo controle mi vida, mis pensamientos, mis emociones, todo mi ser. Dígale: Dios, ayúdame en esta hora, porque yo quiero pactar contigo el vivir de aquí en adelante una vida que le agrade, una vida que le exalte, una vida que le glorifique, una vida que le honre en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Con sus manos en alta, dígale: este es mi deseo, este es mi propósito, este es mi sueño, esta es mi voluntad, Señor. Yo quiero honrarte, Señor.